muchísimos años en circulación, inclusive toda la vida. La siguiente. ¿Okay? Ahí continuamos con el punto B. Funciones de los anticuerpos. Linfocito B reconoce antígeno. El linfocito T colaborador le manda las citocinas para la activación. Empieza la clonación, empieza la proliferación y empieza la producción de anticuerpos, ya transformada como célula plasmática, ¿correcto? ¿Cuál es la primera inmunoglobulina que se me va a formar? ¿Quién es esta? Ahí está. Ahí está. Ahí está. La IgM. Ahí está. La IgM, que es la única que tiene 5, es pentamérica, es como la ametralladora. Es la primera que se lanza es la ametralladora, que es la que tiene 10 sitios de neogalantina. Entonces, eso va a tratar de agarrar todos los antígenos que encuentre por el camino, pero tiene poca movilidad porque es muy grande. Entonces, ya no puede estar atravesando vasos sanguíneos, ella se va a quedar en circulación. Entonces es necesario que se empiece a producir de una vez la que es más afín, que es la IgG, que tiene mayor afinidad. ¿Cómo ocurre eso? Con la maduración de la respuesta con el tiempo. Entonces eso va ocurriendo, por ejemplo, esto es como a los 7 días, ya a los 15 días empieza a decrecer la producción de IgM y empieza la de IgG. Y a medida que pasa el tiempo y si entra otra vez el microorganismo, se mejora la afinidad de la IgG. Y siempre me van a ir quedando mi linfocito de memoria. La siguiente. Muy importante, esto creen que lo da la profesora en la primera clase. Respuesta primaria y secundaria solo es posible en la respuesta de H2 de anticuerpos, o sea, adaptativa. Primera entrada al microorganismo, gráfica, tiempo contra concentración celular. En este caso solo del linfocito B. Primera entrada al microorganismo, clonación, transformación en célula plasmática, producción de anticuerpos. Primero la IgM, ¿no? Primero la IgM. Llegó a este nivel de producción celular. Luego, después de 7 días, entre 7 días y un mes, sería lo ideal, hay virus muergan que no se acaban en un mes, y se eliminan, se vuelven a eliminar todas las células, vuelvo a los niveles casi basales y me quedan células de memoria. Entonces vuelve a entrar el microorganismo, pero lo encontró a una célula que se acuerda de él, una célula de memoria, y ya no es necesario el proceso de adaptabilidad, el proceso de reconocimiento, el proceso, ya está listo, ya todo eso se hizo. Inmediatamente empieza la clonación y la proliferación y miran los niveles que alcanza. Más del doble de los que se alcanzaron la primera vez. Rápidos, clonación, transformación, producción y ya no se me produce IgM, sino directamente IgG, con afinidad repotencial, con mayor afinidad. Entonces eso es lo que llamamos respuesta primaria de anticuerpos, respuesta secundaria de anticuerpos. Respuesta primaria es baja y de IgM principalmente. Respuesta secundaria es alta, rápida, de hecho muy rápida, miren, en menos de 3 días. En menos de 3 días alcanzó esos niveles. Producción de IgG de mayor afinidad. Y me siguen quedando mis real y medio. ¿No? El linfocito de memoria. ¿No saben eso del real y medio? No se saben el cuento del real y medio. Con real y medio compré una cabra y la cabra tuvo un chivito y siempre me queda mi real y medio. Con real y medio compré una vaca y la vaca tuvo un becerro y siempre me queda mi real y medio. ¿Nadie me ha oído eso? Dios mío. ¿Alguien dijo que sí? Ah, no, te lo tuvo que haber enseñado a tu mamá.
la siguiente. Tengo más diferencias aquí. De primaria con secundaria. Días para instalarse de 5 a 10 días, la secundaria 3 días. La respuesta máxima de anticuerpos es menor que la de aquí. La de aquí es rápida y es mayor. Aquí IgM mayor que IgG. En la secundaria hay mayor IgG y puede aparecer A y E. La afinidad media por el antígeno aquí es madurada y bastante afín. Inducida por cualquier inmunógeno. Una respuesta primaria la induce cualquier tipo molecular de inmunógeno, pero una respuesta secundaria solamente es posible contra antígenos proteicos. Muy importante. La dosis de inmunización, si es por dosis de inmunización que vamos a introducir un antígeno, se requiere que sea alta para producir esa respuesta de IgM. Pero aquí no, aquí con bajas dosis ya puedo obtener una respuesta grande secundaria. No, aquí se requieren adyuvantes, en la secundaria no se requieren adyuvantes. Eso con la vacunación. La siguiente. Ok, ya vimos. Mecanismo de reconocimiento y selección clonal. Ahora mecanismos efectores. Tenemos los mecanismos efectores humorales y los mecanismos efectores celulares. Los humorales, por supuesto, mediados por los anticuerpos. La siguiente. ¿Ok? Se forman plasmocitos, células plasmáticas, se producen los anticuerpos. ¿Qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos tienen estos cuatro modos de acción o cuatro funciones destructoras de antígenos, que son neutralización, ozonización, citotoxicidad dependiente de anticuerpos y activación del complemento por la vía clásica. La siguiente. La siguiente. Reconocimiento de antígeno ayuda al linfocito T, que le va a producir la interleucina 4. Transformación a célula plasmática, producción de anticuerpos. Microfotografía real de un linfocito, de una célula plasmática, llena de retículo endoplasmático. ¿Correcto? Y me siguen quedando mis células de memoria. La siguiente. Ok, aquí vemos los mecanismos. La neutralización. ¿Qué neutraliza? Microorganismos y toxinas o compuestos solubles. Así. O sea, él va a unirse con otra molécula, un anticuerpo. Yo lo llamo como esposar. Se va a unir y va a impedir que él entre a una célula y van a quedar circulando para que las células recogedoras de desechos, entre ellas los macrófagos, puedan destruir eso. Y así es como lo van destruyendo. Eso es neutralizar. ¿Cómo? Esposar. Ahora, oxonización. La oxonización es como marcar e identificar a una célula o a un antígeno, un microorganismo de cualquier tamaño, se le van a pegar. ¿Cómo se le pegan? Por sus sitios de unión con el antígeno. Por sus sitios de unión con el antígeno, él se va a pegar a esos antígenos que están, por ejemplo, en una membrana de una bacteria o una membrana de un parásito. ¿Y qué va a quedar hacia afuera? Si está la Y así, ¿no? Está la Y con los dos sitios de unión, ¿qué me queda hacia acá? El FC, ¿verdad? Es lo que me va a quedar hacia arriba, hacia afuera. Bueno, entonces, una célula que tenga receptor para FC se puede pegar. Entonces, ¿quiénes tienen receptores para FC? Los macrófagos y la NK. Entonces, los macrófagos pueden hacer. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Porque los microorganismos a veces se limpian todas las moléculas de superficie para
que el macrófago no tenga de dónde agarrar para poder comerse. En cambio, si vienen los anticuerpos y se le pegan y él tiene un receptor para FC, entonces va a poder agarrar. ¿Ya? Eso es una facilitación de un mecanismo celular mediado por anticuerpos. Por eso es que decimos es un mecanismo humoral, porque es mediado por anticuerpos. Pero al final me está ayudando a un mecanismo celular, que es la fagocitosis. ¿Está claro eso? Pero el mecanismo humoral es la ozonización, o sea, marcar para poder ser ubicado por el FC y poder hacer fagocitosis y poder hacer citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que lo va a hacer el NK. De la misma manera, uniéndose al FC. Al FC que está expuesto, y ahí aprovecha y echa todos sus gránulos que van a romper a esa célula. ¿No? Recuerden que eran 4 funciones: neutralización, ozonización, citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué me falta? Activación del complemento. Complemento lo vieron ahorita, ¿verdad? En la respuesta innata. Otras moléculas que se van partiendo en pedazos hasta que se genera el complejo de ataque de membrana, el C9. Empieza con el C1Q y llego a C9. C1, C2, C3, C4, C5. La idea no es aprenderse todo el mecanismo, que es complejo, pero llegar hasta el final, complejo de ataque de membrana, es el C9. Se van uniendo C9, 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 C9. Se hacen los poros y se destruye la célula. Esa es la principal función del complemento, la lisis de ese microorganismo. Son de la vía clásica y la... Tiene 3 vías: la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alterna. La que puede activar los anticuerpos es la vía clásica. Pero esta activación va a ocurrir ¿cuándo? En la adaptativa. El complemento se puede actuar en la innata, por la vía de las rectinas y por la vía alterna. Pero en la adaptativa puede actuar por vía de anticuerpos, porque el anticuerpo se va a unir, el C1Q, que es la primera molécula del complemento, se va a unir al complejo antígeno-anticuerpo. Y ahí inicia esto. El C1Q es esto que parece... ¿Esa es la vía clásica o la vía de la lectina? La vía clásica. La otra... La vía clásica, porque aquí está el anticuerpo. La de la lectina es cuando se unen a las proteínas, ¿verdad? A las lectinas, que son carbohidratos. Carbohidratos. Pero aquí se está uniendo al anticuerpo. Fíjense bien, es un anticuerpo. Está unido al antígeno. Entonces allí él empieza la producción. Una va a crear el complejo de ataque de membrana y va a lisar el microorganismo. Pero hay otras 2 funciones: la de oxoninas y las de inflamación. Recordemos, el C3B, el C5B son oxoninas, o sea, hacen oxonización igual que un anticuerpo. Y un macrófago tiene receptores para C3B. Y de la misma manera va a ayudarlo a fagocitar. ¿Okay? Este pedazo de complemento, que es el C3B, me va a ayudar oxonizando para que el macrófago pueda hacer la fagocitosis en los casos donde el microorganismo ha tratado de esconderse. Y los C3A y el C5A, eso lo tienen que estudiar. Eso lo acaban de ver, lo tienen que volver a estudiar. Todas las partes del complemento. La C3A y la C5A producen inflamación. Son mediadores químicos inflamatorios. Entonces la vía alterna. Eso ocurre en la innata. Aquí solamente nos interesa la parte del uso del anticuerpo. ¿Ok? Repasando funciones de anticuerpo: neutralización, oxonización, citotoxicidad dependiente de anticuerpo y activación del complemento, de estas 3 formas. Profe, yo tengo una pregunta. Acá, por lo menos
entre los diferentes microorganismos. Que hay como una concentración de microorganismos que sería más leve y no produciría tanta inflamación, que son como más respetados por el sistema inmunológico y como que se parecen más a lo propio y aprendieron a no responder. Pero hay algunos que sí son, o sea, por ejemplo, las levaduras están muy incrementadas, entonces siempre hay una inflamación que no cede. Eso es pan nuestro de cada día de los gastroenterólogos. Y un furor ahora que se está estudiando que se llama la microbiota. Cómo hacer para regular la microbiota, para que crezcan los microorganismos sanos y decrezcan los que están afectando los inflamatorios. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación, pero también con el estrés. La Claro, porque eso alimentación. influye directamente en el sistema inmunitario. Pero sí, claro que hay respuesta. Hay respuesta. Y el otro tipo de respuesta es la alergia, que se tiene picor por todo el cuerpo para los microorganismos que están en piel. Tienen picor en todo el cuerpo o en cabeza. Sí hay respuesta. Claro que hay respuesta. O sea, siempre se van Pero la idea es llegar a un equilibrio. Pero no siempre pasa. Que debería poder destruirse el microorganismo invasor y respetar el microorganismo sano que siempre está, pero no siempre pasa. O algunos microorganismos que no deberían estar en otros sitios, por ejemplo, microorganismos que están en el intestino no deberían estar en el ojo o en el cerebro, pero pueden llegar ahí por un problema, una cirugía mal hecha, mal cuidada, no se usaron antibióticos adecuados, puede llegar, meterse en sangre, una Escherichia coli de heces y puede llevar hasta la muerte. Y ella vive normalmente en eso, no debería hacer. Pero si pasa a lo que llaman los sitios, hay sitios que tienen privilegio inmunológico. Los sitios que no tienen células inmunológicas no pueden entrar. Cerebro, útero. Imagina que entren linfocitos citotóxicos y macrófagos con un bebé adentro. Es muy peligroso. Y el ojo. Son sitios de privilegio inmunológico. No deberían. Profesora, yo me acuerdo de lo que se me esté pasando. No sé si fue que una niña ¿cómo digamos? Está en la zona del útero para proteger al feto en desarrollo. Pero muy por fuerte. Sí, que Ellas son protectoras. Ellas son muy protectoras. pero que protegen al bebé de los otros. ¿Cómo te va el tiempo? ¿Qué hora tiene? 10:44. Ya falta poco. Ok. Ajá, esto es el resumen de la actividad. Ya vimos la humoral, ahora viene la celular. Esto es que son tan bonitas las láminas que después pongo 500 para ver si. Ganglio linfático, presentación, entró allí. Miren cómo vienen, ¿no? Por los vasos sanguíneos, esos vasos dilatan, atraviesa, llega al ganglio linfático, presenta expansión clonal, la presentación, complejo mayor y TCR, expansión clonal. ¿Qué van a hacer los linfocitos? La siguiente. Van a empezar a producir interferón gamma. Reconocimiento específico a través del TCR. En el caso del DH, siempre por complejo mayor clase 2 de la presentación de antígeno. Y la TC citotóxica, miren el diferente complejo mayor clase 1. El complejo mayor clase 1 tiene una sola cadena que atraviesa la membrana. En cambio, el 2 tiene dos cadenas que atraviesan la membrana. Pero la clase 1 solo tiene una cadena que atraviesa la membrana. 2
clase 1, Y yo soy mamá gato. yo soy mamá gato, tengo 9 gatitos. El complejo mayor clase 1 es para presentar antígenos al linfocito T citotóxico. Ahora, ¿dónde hay moléculas del complejo clase 1? En todas las células del organismo, menos en cuál? En todas las células con núcleo. ¿Quiénes no tienen núcleo? Los glóbulos rojos, que no nos interesan. Hablando de órganos que no deben estar cerca de ese glóbulo, los glóbulos rojos no deben tener receptores de nada, y ellos solamente tienen el RH, no tienen más receptores de nada, precisamente para no llamar la atención de un linfocito de que lo pueda venir a destruir, porque imagínense si se destruye, eso sería muerte segura. Hay muchos equilibrios que mantener en la vida de ellos, no es fácil. Ok, entonces, clase 1, presentación al celular de citotóxico para destruir una célula propia. Él va a destruir una célula propia, pero va a estar invadida por el microorganismo y lo tiene que hacer. La siguiente. Eso es uno de los mecanismos. Los TCR pueden ser alfa beta o gamma delta. Hay muy pocos gamma delta, o sea, las dos subunidades estas. La mayoría son alfa beta. Perdón, estas, las del linfocito, alfa beta. Pero hay un gamma delta que la mayoría están presentes en el sistema intestinal. La siguiente. Aquí está el complejo mayor clase 1, una sola cadena que atraviesa la membrana. ¿Quién lo va a reconocer? El linfocito T citotóxico, que es CD8 positivo. La molécula del CD8 va a participar en la unión, fíjense que se pega a la parte externa del complejo mayor clase 1. Y el TCR va a reconocer el antígeno con sus unidades alfa beta y la traducción de señales con el CD3. El CD3. ¿Ok? La siguiente. Aquí está el reconocimiento por celular. TH, CD4, son dos cadenas que atraviesan la membrana. Reconocen por su receptor alfa beta y el CD3 igualito, que va a ser el señalizador. Y aparece esto, muy importante, lo que habíamos visto en la figura anterior, las moléculas coestimulatorias, que aquí se ve, les dije que había una donde se veía mejor la acción extra, de lograr mantener la unión celular para que esto pueda ocurrir, para que se pueda reconocer el antígeno con calma. Esto se mantiene así. El CD28 del linfocito T y el B7 de la presentadora. La siguiente. Ya deberían ser los mecanismos. Los mecanismos entonces son la citotoxicidad específica. ¿Por qué se llama citotoxicidad específica? Porque va a haber reconocimiento específico de la célula de identidad de esa molécula que está ahí de 29 aminoácidos que le está siendo presentada en el complejo mayor clase 1. Lo reconoce que esa célula está invadida y la tiene que destruir. La va a destruir degranulando, tirándole encima sus gránulos de perforina. ¿Qué hace la perforina? ¿Por qué se llama la perforina? Perforar. Perfora, hace agujeros en la célula y la destruye. Pero también puede activar la muerte celular programada. ¿Cómo se llama eso? Apoptosis. También puede producir la muerte celular por apoptosis. Entonces, cuando se hacen los poros es una explosión como un globo. Cuando se hace por apoptosis es como convertirse en una pasita. Se destruye como hacia adentro. Se involuciona, algo así. Y ¿qué otra cosa pasa? La reactivación del macrófago. Esto es muy importante.
porque hay mucha producción de interferón gamma. Y el interferón gamma es un potente activador del macrófago. Entonces va a haber activación de la actividad macrovicida del macrófago, fagocitosis, etcétera, etcétera. Y por su parte el TH2, que es, ¿cuál es el mecanismo que habíamos visto? La producción de anticuerpos, por supuesto que acabamos de ver, los 4 tipos. La siguiente. Allí dicen algunos. Aquí está parte de cómo es la citotoxicidad específica. Reconocimiento específico, el CD8 interviene y se degranula. Se van a degranulando y se forman los poros. Perfora y se forman los poros. Se destruye. Entonces queda célula blanca apoptótica, o sea, los pedazos, ¿no? Que ya quedan para que una célula tipo aseo venga y recoja eso, limpiadora. Y aquí hay una microfotografía de barrido, micrografía electrónica de barrido, se llama eso, real. Miren, esto es un linfocito y lanzó las perforinas y hizo los agujeros. Ya, esa célula está muerta. La siguiente. Diferencias entre la citotoxicidad de citotóxica y de NK. Hay diferencias y hay similitudes. Las citotóxicas están educadas para reconocer péptidos desde que estaban en el TIM, que fueron a la academia, ¿no? Las células NK solo van a reconocer complejo mayor propio. Los dos tienen gránulos citolíticos formadores de poros, los dos tienen. Poseen porforina los dos, que es un análogo del C9, que es un componente del complemento. La gran cima se forma en el momento que es necesario, en cambio en la NK está presente todo el tiempo. La citotoxicidad ya ligando aquí también. El pico máximo es entre 5 y 8 días, pero aquí es más rápido. La NK actúa rápido porque ya está lista y preparada para actuar. En mínimo 3 días. ¿Qué yo decidí? La siguiente. Muy bien, ya terminé. En resumen, otra más. Reconocimiento, complejo mayor clase 1, la citotóxica. Si esta está invadida la va a matar, de hecho sí, está infectada por virus. La TH1 va a producir interferón gamma, interleuquina 2 y va a ocurrir la lixidencia celta. Y en el caso del linfocito B se van a producir anticuerpos. ¿Ok? Presentación, todo eso para que sigan repasando toda la presentación. La siguiente. Ahora sí, ciertas diferencias entre el sistema innato y adaptativo. Los receptores en el sistema innato son los receptores TOR, no tienen rearreglo genético, aquí sí. Hay rearreglo al momento del reconocimiento, se va modificando esa secuencia genética. La distribución no es clonal, porfa, ya estamos terminando. No es clonal en el sistema innato, en el sistema adaptativo sí es clonal. ¿Ok? Atención, la producción clonal es en el sistema adaptativo. La producción celular clonal, que todos son igualitos y que tienen la misma especificidad, es en el sistema adaptativo. El reconocimiento en el innato es por patrones moleculares conservados ancestralmente. Aquí no, aquí se reconocen detalles de la estructura molecular peptídica detallada, como la cédula de identidad, nacionalidad, cédula de identidad. Discriminación entre lo propio y lo extraño en el sistema innato es perfecto, él sabe que no es de aquí. Sabe que no es de aquí. En cambio aquí es imperfecto. Nos pueden engañar. Aquí a los linfocitos los engañan. Los engañan porque sobre todo los virus y los parásitos son malos.
veces se disfrazan de moléculas propias y pasan desapercibidos por toda la vida. Ok, tiempo de acción. En el sistema innato seguimos inmediato, porque eso está listo y preparado para actuar. Neutrófilos, macrófagos y linfocitos NK. En cambio, en el adaptativo es retardado. La primera vez necesitamos tiempo para que haya clonación, proliferación, transformación en célula plasmática, etcétera, etcétera, etcétera. La primera vez. Pero la segunda vez, más rápido, ¿cierto? La respuesta secundaria siempre va a ser más rápida. Porque tengo cifras de memoria. Eso me voy a tener aquí, aquí no. La respuesta por moléculas coestimuladoras, citocinas y quinosinas, diferentes, y aquí también. Y aquí puede haber expansión clonal o puede haber anergia si es necesario, ¿no? Lo que vimos. La siguiente. La última de reflexión entre el sistema innato y el sistema adaptativo. En un sistema innato interpreta señales de peligro, tiene mecanismos efectores rapiditos y se va a movilizar hacia una respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa se adapta, como su nombre lo indica, a la característica del microorganismo. ¿Ok? Y es específica. Los mecanismos efectores están acoplados a un reconocimiento específico del antígeno de esa cédula de identidad. Y lo más importante es que se va a generar memoria, lo que me va a permitir quedar inmunizado. Memoria. En innata no queda memoria de nada, absolutamente. En adaptativa sí. ¿Está claro? Innata no es específica y no tiene memoria. Adaptativa es específica, reconoce cédula de identidad y genera memoria. Eso tiene que estar, pero como el padre nuestro de acá. La siguiente, y estamos, un repaso rápido a ver quién me contesta. Lo hemos dicho mucho. Ajá, esto lo vamos a usar para estudiar. Les aseguro que de ahí va a haber preguntas parecidas. Tiempo de activación de respuesta efectora en una inmunidad adaptativa. Tiempo de activación, lo acabamos de decir. De 5 a 7 días, no es rápido. De 5 a 7 días y podría ser más, hasta 15 diría yo. Citocinas que activan el inicio de la respuesta adaptativa. Duro. La interleuquina 2, la primera citocina que se va a producir para activar a todo el mundo, desde a sí mismo y a todas las demás, es la interleuquina 2, porque es la más pleiotrópica de todas. ¿Se acuerdan? Pleiotropismo, que una sola citocina puede activar a muchísimas diferentes en diferentes funciones. Interleuquina 2. ¿Qué significa adaptabilidad? ¿Qué significa adaptabilidad según el tipo de microorganismo infeccioso? O sea, que la célula se va a adaptar a... ¿Cómo atacar? Hay diferentes métodos. Porque los diferentes métodos son ¿por qué? Porque no todas las células pueden atacar al mismo microorganismo. No todas tienen el mismo receptor tampoco. Y por ejemplo los parásitos tienen que intervenir los neutrófilos y Los eosinófilos y los basófilos. Correcto, ese es el más raro de todos, el parásito que es más grande. Pero básicamente, para no entrar en detalles de los tipos de microorganismos, que los vamos a ver con más detalle en el bloque 3, en la respuesta contra ellos, es cuáles son intracelulares y cuáles son extracelulares. Eso, o sea, se va a adaptar, tengo que adaptar. ¿Cuál sería la respuesta? Que tengo que adaptar la respuesta dependiendo de las características y si ese microorganismo es intracelular o extracelular. Ajá. Citocinas que activan los distintos perfiles. Citocinas que activan los distintos perfiles. Una vez ya se activó, ya me dijeron cuál era. ¿Qué tengo que activar? ¿Qué citocinas debo producir para activar TH1 y qué citocinas debo producir para activar TH2? ¿TH1? Interferona 12. ¿Cómo? ¿Interferón qué?
El interferón gamma es la principal. Citocina que me va a activar el perfil TH1. Interferón gamma. Y más interleuquina 2. Ese dúo. Interleuquina 2, interferón gamma. Y para el perfil TH2, o sea, que me active el linfocito B para producir anticuerpos, la antagónica de interferón gamma. La interleuquina 4, esa es la principal de activar el linfocito B para producir anticuerpos. Y después que se forma la 4, ¿quién viene? Sí. La 5. Entonces, ese dúo de 4 y 5, a veces hago esto en un examen y no lo hago, 4 y 5. ¿Okay? Citocinas del perfil TH2. La siguiente, creo que quedan pocas preguntas. Mecanismos efectores de respuesta celular. Mecanismos efectores de respuesta celular, mediada por el linfocito T citotóxico. O sea, ¿cómo mata? ¿Quién mata y cómo? El macrófago se reactiva, por supuesto. ¿Cómo mata el macrófago? Fagocitosis. Ajá. ¿Y quién mata células invadidas? No, en la adaptativa. El TSD8, linfocito T citotóxico. Entonces, ojo con esto, porque aquí se me confunde. Una cosa yo le pregunto, ¿cuáles son las células efectoras de respuesta celular? Células efectoras, me tienen que decir. TSD8. No, o sea, que lleven a cabo mecanismos de matar. El TSD8 y el macrófago. Lo acabamos de nombrar. Que va a seguir, porque el macrófago viene de la innata, pero él persiste en la respuesta celular. Fagocitosis. Sí, pero en la celular. En la humoral. En la celular persiste porque va a seguir fagocitando. Entonces, si yo pregunto qué células son de efectora, me tienen que decir linfocito T, citotóxico CD8 y macrófago. Si pregunto, ¿cuáles mecanismos, que es lo que estoy preguntando aquí, cuáles mecanismos son los mecanismos utilizados para matar aquí, en el perfil celular? ¿Qué hace el linfocito T citotóxico? Citotoxicidad. Si yo pregunto mecanismos, me tienen que poner citotoxicidad. ¿Cuál? Específica de antígeno. Citotoxicidad específica de antígeno. Es un principal mecanismo. Y el segundo, fagocitosis, llevado a cabo por macrófago. ¿Ya? Son diferentes las respuestas. Una es la célula, el nombre de la célula. Y el mecanismo es lo que hace. Por eso tienen que leer bien cuando hagamos las preguntas. Aquí lo que estoy preguntando es el nombre del mecanismo. Entonces, citotoxicidad específica de antígeno para diferenciarla de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, que también es de adaptativa, pero es de humoral. Ya lo voy a preguntar aquí, ¿verdad? Mecanismos efectores de la respuesta humoral serían los de anticuerpos, los mecanismos efectores de anticuerpos, que son 4. Ozonización, neutralización, citotoxicidad dependiente de anticuerpos mediada por NK y activación de quién? Activación del complemento. Activación del complemento. Tanto para hacer lisis como para ozonizar con C3B, como para hacer cosas inflamatorias. Ajá. Regulación. Cualquier cosa que me pueden decir de regulación. ¿Cómo regulo la respuesta adaptativa? Es decir, ¿cómo la apago? Reguladora. Que me produce citocinas. ¿Cuáles? 10. El factor de crecimiento. La interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta, FB, ¿correcto? Esos son los mecanismos de regulación o de apagado de la respuesta mediados
por el linfocito T regulador, como dijo Luis. Muy bien. Ventajas evolutivas de la respuesta alcanílica. Lo vimos en la evolución de las especies. ¿Qué fue lo que nos hizo más evolucionados y más desarrollados a los mamíferos por tener esto? Por tener una respuesta adaptativa. Duro. No. O sea, la característica que nos permite sobreponernos a la mayoría de las infecciones. La memoria. La capacidad de quedar inmunes frente a otros microorganismos. Eso es la característica evolutiva más importante. La generación de memoria. Ahora, problemas del reconocimiento molecular específico, lo que hablaba. Problemas del reconocimiento molecular específico, o sea, problemas de no reconocer o de reconocer como extraño algo propio. Autoinmunidad. Entonces, los problemas de reconocimiento específico me llevarían a autoinmunidad. Y si hay fallas en la regulación, si no logro apagar la respuesta a tiempo, porque no puedo producir interleuquina 10 y TGF-beta, o porque no puedo producir los receptores que son necesarios que aparezcan en la célula, ¿qué va a pasar? Inflamación crónica, o sea, estado de cronicidad en una enfermedad.